Sí? Eguerdion guztioi? Egunero bezala, datuak eguneratuz hasiko naiz. Comenzaré, como de costumbre, con la actualización de datos sobre la evolución del COVID-19, como saben, hasta las 20 horas de ayer. Hasta ese momento han sido 392 los nuevos casos positivos por COVID-19 confirmados. Eso supone que el número total de personas contagiadas en Euskadi a lo largo de toda la epidemia asciende a 13.436 personas. De ellas, 838 permanecen hospitalizadas. Por territorios, en Áraba el número de contagios asciende a 3.368, de los que 143 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 7.633 las personas contagiadas, de las que 498 se encuentran ingresadas. Y finalmente, en Guipúzcoa, el número de positivos es de 2.435, de los que 197 están hospitalizados. Una vez más, el dato más desgarrador es el de las vidas que se cobra la pandemia, donde la cifra de fallecimientos se eleva a 1.167 personas, tras contabilizar ayer las muertes de otras 43 personas que habían contraído el virus a lo largo de estas últimas semanas. Nuestro abrazo y nuestra solidaridad más sincera a las familias y allegados de todos y cada una de ellas. Y en la otra cara de la moneda, nuevamente la consolidación de las tendencias favorables en el resto de parámetros, que un día más queda patente. Y también un día más solo puede ser recibida con tanta esperanza como cautela. El número de personas hospitalizadas disminuyó ayer en 63 personas en un solo día. Y también ayer se redujo en 4 el número de personas en la UCI. La situación en los centros hospitalarios avanza en un proceso de mejora progresiva, pero también sustancial. La ocupación de las UCIs actualmente es la mitad de la ocupación que hubo en los momentos más críticos de la pandemia. Además, ya hay centros hospitalarios que están libres de pacientes con COVID, como es el caso de Arrasate, Leza y Zaldívar. Por su parte, el número de personas recuperadas o dadas de alta ascendió ayer hasta los 8.136. Ospitaleetan egoera egunero hobetzen ari da. Izan ere, COVID pazienterik gabeko ospitalak badaude. Arrasate, Zaldívar eta Leza esaterako. En cuanto a las pruebas realizadas, ayer fueron 4.399 pruebas PCR y 3.050 los test serológicos o rápidos. Y aquí también, un día más, resalta el bajo porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas, que ayer fue del 8%. En total, el Departamento de Salud, a lo largo de esta pandemia, ha realizado ya 68.325 pruebas. Hoy se firma y entrará en vigor la orden que regula la realización y comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 por todos aquellos centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Es una orden imprescindible que busca garantizar la seguridad, la comunicación de datos, al ser una enfermedad de declaración obligatoria y su importancia epidémica, pero también la protección de datos de las personas, son datos de salud, también la calidad en la realización de la prueba y la trazabilidad. Además, hoy también quiero darles cuenta de la puesta en marcha de 2 iniciativas, ambas de gran importancia desde el punto de vista epidemiológico,
dentro de la estrategia global de lucha contra la pandemia del COVID-19 y que vamos a desarrollar en paralelo en Euskadi, ambas simultáneamente. Por una parte, y tal como les avanzábamos ya ayer, este próximo lunes comenzaremos en Euskadi con el trabajo de campo junto a las personas del estudio de seroprevalencia diseñado por el Instituto de Salud Carlos III y que se va a realizar en todas las comunidades. Como saben, para realizar y poder llevar a cabo este estudio de seroprevalencia es el Departamento de Salud del País Vasco y Osakidetza quienes lo desarrollan en los aspectos prácticos y de gestión. En el conjunto del Estado, la cohorte prevista por el estudio es de un mínimo de 60.000. En Euskadi serán más de 5.000 personas que participarán de forma voluntaria. El estudio abarcará a todas las personas que convivan en un domicilio. Se les encuestará, se recogerán muestras para un análisis rápido que será complementado con otra muestra de sangre tomada en los centros de salud. Y esto se repetirá en 3 ocasiones, al principio, a las 3 semanas y a las 6 semanas. Y así poder evaluar los posibles contagios con el virus durante este tiempo. Y junto a este estudio de seroprevalencia que trata de conocer cuántas personas están infectadas y cuántas se pueden infectar en este periodo de 6 semanas en la población general, también vamos a llevar a cabo otra iniciativa. Y también en Euskadi, también este mismo lunes, hay un plan selectivo de cribado de posibles pacientes que hayan estado afectados por COVID-19 durante la fase epidémica de la enfermedad. Es decir, un plan dirigido a personas que presentaron síntomas respiratorios que pudieron ser compatibles con COVID durante el periodo de mayor virulencia de la epidemia y que fueron diagnosticados como posibles casos de coronavirus, pero que no se les realizó una PCR. Precisamente, el objetivo de este cribado es que, mediante la realización actual de un test de determinación de anticuerpos, de serología, podamos valorar si tuvieron en aquel momento realmente contacto por coronavirus. Dicho de otro modo, este cribado lo que va a hacer es confirmar o desmentir a través de esta determinación de pruebas de anticuerpos lo que fue en su momento un diagnóstico o una sospecha clínica por los síntomas que presentaba esa persona. Y también poder comprobar si la persona tiene inmunidad o no la tiene frente a esta enfermedad. Para este estudio de cribado quedan excluidas, lógicamente, aquellas personas cuyo contagio por COVID hubiera sido confirmado en una prueba específica en aquel momento, así como aquellas que todavía presentan síntomas, dado que precisarían otro tipo de estudio. Ayer mismo, el Consejo Sanitario comenzó a citar a estas personas, cuya participación es, por supuesto, también voluntaria. A estas personas, como he mencionado, se les practicará a partir del lunes 27 la prueba que consiste en una extracción sanguínea en el centro de salud que les corresponde. Estamos hablando de un total de 4.147 personas en una primera fase, garantizando siempre que desde los síntomas hasta la prueba hayan transcurrido más de 40 días. Los resultados de esta prueba se les comunicará de forma rápida a través de SMS. En definitiva, comenzamos con 2 importantes herramientas más de análisis para conocer el nivel de inmunidad de la población de Euskadi, que nos permitirán conocer la dimensión real que ha tenido y cómo seguir la evolución de la pandemia. Y por ende, adicional
adecuar las medidas de salud pública para hacerle frente de la forma más eficaz y segura posible. Recordar la importancia de no transmitir la enfermedad y para ello es muy importante el distanciamiento social, la higiene de manos y mantener la distancia con otras personas en todas nuestras actividades. Y muy importante, ante cualquier síntoma, que puede ser fiebre superior a 37, tos, que el paciente antes o la persona no tenía, falta de aire o incluso una pérdida de olfato o diferente gusto, esta persona de forma voluntaria tiene que comenzar un aislamiento, reducir de forma absoluta el contacto con otras personas y contactar inmediatamente con su centro de salud y con su profesional sanitario responsable para poder de esta forma realizar un seguimiento adecuado. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eguerdión Sailburu, eguerdión doctor Aurrekoetxea. Paso directamente a realizarles las preguntas que nos han llegado a lo largo de la mañana. En relación a los test, hay varias preguntas. La primera de ellas, ¿necesita Osakidetza los test que los diferentes laboratorios e investigadores vascos están ofreciendo o ya tienen suficientes y por eso no hace uso de los medios que se le ofrecen? En caso de necesitarlos, ¿por qué no se están usando ya? Osakidetza, el Departamento de Salud en su conjunto, en todo lo que ha sido esta crisis sanitaria, en ningún momento ha rechazado la colaboración de nadie. Hemos podido valorar o priorizar aspectos, pero nunca se ha rechazado la colaboración, y menos en aspectos como pueden ser los test para identificar las personas enfermas. Es más, o infectadas. Muchos de estos laboratorios están desde el mes de marzo en el plan de contingencia, han prestado equipos, han trabajado en conjunto y hay una colaboración permanente. Pero también quiero decir que ninguna persona de este país se ha quedado sin test cuando le ha hecho falta porque no hubiera un laboratorio que lo hiciera. Ha podido ser porque quizá en ese momento nos faltaba el hisopo a nosotros y a todos o había menos hisopos de los que nos gustaría. Ha podido ser porque no había las EPIs para ir casa por casa en un momento que ingresaban en nuestros hospitales 500 personas al día. Ha podido ser porque nos hemos centrado en que nuestros profesionales asistieran a las 240 o 250 personas que estaban en nuestras urgencias y en nuestras UCIs. Aquí hemos sectorizado la atención primaria y hemos tenido que hacer un trabajo ímprobo. Y los laboratorios también, con un número de muestras muy elevado durante todo el proceso, superior a la mayoría de los países de Europa. Y nadie se ha quedado sin un test por este motivo. Ha podido haber otros, pero nunca por este motivo, porque la realización de un test no es una persona con una máquina metiendo una muestra, es mucho más. Hace falta un profesional sanitario que vea que es necesaria, que la indique, que luego la interprete, que vaya y tome una muestra con una EPI con seguridad, que se meta en una historia clínica, que haya una trazabilidad del dato, que haya una protección de unos datos de salud. Y todo eso lo vamos a garantizar con una orden, acorde a cómo se está haciendo. Y va a haber unos convenios de colaboración, porque nosotros siempre lo que estamos mirando es el conjunto de la salud de las personas. Y, por supuesto, que vamos a colaborar y se van a hacer test en todos aquellos sitios que tengan garantías para hacerlo y cumplan estos criterios. Por supuesto. Pero también le digo que Osakidetza tiene capacidad desde el inicio para realizar un elevado número de test en el laboratorio. Pero, repito, hacer un test es algo más.
Y los profesionales, ya sean de Osakidetza o también de la red privada, que han estado también ahí, han participado en esas decisiones de petición de prueba, toma de muestra, análisis y consejo para las personas. Una pregunta muy relacionada y, de hecho, en parte ya la ha respondido. Las pruebas diagnósticas de COVID-19 que se realizan diariamente, ¿las efectúa Osakidetza con sus propios recursos o en esa labor colaboran también centros vascos de investigación? En caso de que la respuesta sea que no se recurre a estos centros, ¿por qué no se hace? ¿No están cualificados o preparados? Mire, a mí no me gusta hablar de centros específicos porque seguro que olvido otros y puedo ser injusta, pero, por ejemplo, Neiker nos ha prestado aparataje cuando en algunos momentos que hemos podido tener algún problema técnico con alguna máquina. También los centros tecnológicos nos han apoyado con la realización de los famosos hisopos, que son las varillitas para la toma de muestra, que se hacen por impresión 3D en algunos centros de FP, pero no solo es la varillita, es también la muestra donde crece el virus para transportar. Y en esto han participado estos centros tecnológicos. Pero también es cierto que hay que hacer una validación cuando uno da resultados en personas. Le puedo decir que esto primero se diseña según la técnica. Y voy a hablar en concreto de la Universidad del País Vasco. Está en colaboración con Cruces. Ayer Cruces le ha enviado 60 muestras. 60 muestras de diferentes personas, por supuesto anonimizadas y con diferente carga viral, algunas sin carga. Y ahora la UPV está realizando el análisis de esas 60 muestras, que todavía no lo ha devuelto, porque esto lleva un tiempo. Y cuando estén los resultados y se puedan cotejar, se valora si hace falta cambiar algo en la técnica o no. Y eso es un proceso de validación para uso en personas, que es tomar muestras en personas y valorar la sensibilidad. Y es lo que se está haciendo. Y es un proceso que no se hace en un día, porque hay que ir viendo si mejora la técnica y cómo mejora. Y como le digo, estamos pendientes de que el equipo investigador de la UPV devuelva su análisis de estas 60 muestras concretas y, junto a microbiólogos del Hospital de Cruces, analizar la sensibilidad, que por supuesto van a llegar a poner la técnica a punto para que sea capaz de su uso asistencial en personas, que es lo que queremos todos. Pues había varias preguntas sobre los test de la UPV, pero ya los ha respondido. La siguiente sería, me gustaría saber qué hay de cierto en el ofrecimiento del CIC Biogune de Derio a Osakidetza de hacer 5.000 PCR semanales y cuál es la respuesta de Osakidetza a esa oferta. Creo que también está en un proceso de validación humana. Es cierto que son laboratorios que tienen práctica en identificación de material genético, que incluso tienen práctica en aspectos virales, que tiene gran valor. Pero lo que quiero que siempre se sepa es que un laboratorio tiene una acreditación para ser en investigación o para uso industrial y puede tener otra que es la validación. Y nosotros, como Departamento de Salud, acreditamos laboratorios asistenciales y tenemos que estar seguros cuando decimos que un laboratorio va a decirle a una persona si está infectada o no, que aparte de una técnica válida, su aplicación en la identificación en personas y en unas muestras es la adecuada. Y es lo que vamos a hacer en todo momento. Y después nosotros tenemos una capacidad, como Osakidetza, superior a los 6.000 o 7.000 tests para poder realizar diariamente, incluso superior. En ocasiones lo que pueden faltar son los fungibles. Nosotros también hacemos en Osakidetza las muestras manuales y tenemos siempre que valorar el uso de los fungibles para que no haya en un momento un problema con estos. Por lo tanto, le quiero decir que no hay ningún problema
Hemos utilizado material y hemos colaborado con estos y lo vamos a seguir haciendo. Pero también le digo que tengo que garantizar aspectos, como le he dicho, y es su utilidad real en las personas, su trazabilidad y cómo es el paso de información a salud pública y a la historia clínica del paciente. Y no son aspectos irrelevantes. ¿Cree en la fórmula de que hay que hacer test PCR masivos a toda la población? Creo que hay que hacer test masivos PCRs a todas las personas con síntomas, porque es la forma más válida de identificarlas en el momento más precoz de la enfermedad. Y además creo que también hay que dar un paso más allá y tenemos que empezar a hacer como estamos haciendo en los profesionales sanitarios, en las residencias y en aquellos colectivos que han estado en situaciones de riesgo, incluso hacerlas en estos colectivos cuando son contactos próximos y están asintomáticos o en situación de riesgo. Por lo tanto, creo que la PCR tiene unas utilidades y las estamos dando. Y vamos a seguir aquí. Y creo que los test serológicos, que son los que dicen si tienes inmunidad, que en ocasiones se llaman rápidos, tienen otra utilidad, que es conocer qué personas han pasado la enfermedad, porque muchas veces son positivos cuando llevas más de 6 o 7 días. Y en este momento lo importante es que las personas que puedan tener la enfermedad se identifiquen lo más precoz y que no transmitan. Por lo tanto, no nos podemos permitir a realizar test masivos cada 4 semanas o identificar personas en el 7º día de síntomas. Por lo tanto, sí creo que es importante hacer test. Creo que para identificar personas con posibilidad de contagiar en la PCR lo más precoz posible, y creo que siempre un resultado se debe valorar, igual que cómo hacerlo, cómo es lo que nos está indicando. Y, por supuesto, tomar las medidas, porque si se hace un test de PCR es para saber si en ese momento tiene sensibilidad a la prueba y si no la tiene, el paciente también se tiene que aislar. Porque un PCR negativo no te indica que no esté contagiado si se hace precozmente. Por lo tanto, cada prueba tiene un valor y una interpretación. Una cuestión más sobre los test. Usted informó ayer a la oposición de que se ha realizado una reserva de compra de test serológicos, dice el periodista. Quisiera conocer a qué empresas, cuál sería el coste de esa compra en caso de producirse y también la fiabilidad de esos test rápidos en porcentaje. Sí, desde el principio de mis comparecencias y comunicación, mejor dicho, que ha sido permanente durante todo este tiempo, lo que quiero en primer lugar resaltar es que siempre he mencionado que estábamos en el mercado valorando posibles test de serología o test rápidos y que íbamos a ir viendo su utilidad, porque lo que también es verdad es que están avanzando y cambiando con el tiempo. En el momento actual podemos tener test con una sensibilidad próxima al 80% y en un futuro va a haber test con una sensibilidad del 98%. Con esto le quiero decir, 80 es que aciertan en 8 de cada 10, 98 es que prácticamente acertarán en todos aquellos los que han tenido la enfermedad. Pero esto va cambiando a lo largo de las semanas. Y por lo tanto hay que hacer también una prospección, una valoración de qué hay, qué necesitas y comprar en el momento que hay algo que aporta valor. En este momento estamos pendientes de 2 aspectos básicos en los test serológicos, en los test rápidos. Y es conseguir que aumente su sensibilidad, que se confundan menos, subir del ese 75-80% que tenemos en este momento y conseguir subir en eso que llamamos sensibilidad. Y por otra parte, lo que queremos es conseguir test que nos diferencien el tipo de inmunidad que tiene la persona, si es precoz,
si la infección la ha tenido hace poco, lo que llamamos IgM, o si la enfermedad la tuvo hace tiempo, porque nos ayudaría mucho en la interpretación. Con esto lo que quiero decir es que a la hora de realizar una elección hay que mirar diferentes aspectos, como la sensibilidad y lo que aporta ese test. Y estar en un mercado cambiante. Y eso es lo que estamos haciendo y así vamos a seguir actuando. Sí, sobre la gestión de esta emergencia sanitaria realizada por el Departamento, preguntan ¿cómo es posible afrontar una crisis de salud pública prescindiendo de los profesionales de salud pública? ¿O tienen también otros expertos al margen de los del Departamento? Quiero empezar, en primer lugar, diciendo que creo, me acompaña, como han podido ver, el director de Salud Pública, el doctor Juanjo Aurrecoetxea, y lo primero que quiero resaltar, él va a ser muy modesto y no lo va a decir, supongo, pero es su trayectoria profesional, 40 años prácticamente, siento decir la edad, Juanjo, trabajando en salud pública, una trayectoria innegable con publicaciones e investigación en la UPV y por aspectos puntuales se hagan afirmaciones tan rastreras como las que se han hecho. Esto, de verdad, lo tengo que decir porque es así. Entonces, pido respeto hacia las personas que están trabajando en el Departamento de Salud y en toda la red sanitaria vasca. Pido un poco de respeto. Respeto en lo personal y respeto en las valoraciones que se hacen sesgadas sobre su trabajo y sobre sus aportaciones. Y en concreto, esto, hoy me acompaña Juanjo y creo que es justo que lo diga. Y a continuación creo que para hablar del innegable trabajo que está realizando Salud Pública, su esfuerzo y su colaboración con el Departamento, creo que el que mejor lo puede explicar es el propio director y por eso, Juanjo, te pido, por favor, gracias por todo. Eskerrik asko, sailburu Andrea. Bueno, quiero expresar mi dolor y malestar porque se está poniendo en cuestión mi profesionalidad y la de todo mi equipo. Entonces, la Dirección de Salud Pública y Adicciones está volcada en frenar la transmisión de esta enfermedad, en permanente contacto con la consejera de Salud y con todo el departamento. En ningún momento se ha prescindido de nosotros y quiero manifestarles que hay un profundo malestar en el equipo por estas afirmaciones. En este tiempo hemos estado centrados en la actualización de protocolos, en el seguimiento de residencias, inspecciones de las mismas, estudio de la pandemia y su evolución, proponiendo recomendaciones a la ciudadanía. En todas las medidas y recomendaciones establecidas por el Gobierno vasco se ha contado con nuestra participación. Ha habido un esfuerzo enorme. Las personas de este equipo, aparte de dar todo lo que saben, han quitado muchas horas a su familia y han estado donde tenían que estar, en los hospitales, en las residencias, donde ha hecho falta. Mila esker guztioi. Sí, una cuestión sobre la situación asistencial. Este fin de semana el Departamento de Salud apuntaba que todas las zonas de Euskadi están en escenario 3 después de superar el pico. Nunca se había informado públicamente de que Vizcaya y Guipúzcoa llegaran a esos escenarios o que alguno entrara en el escenario 4. ¿Podría concretar el pico máximo en cada zona? Le puedo decir que el número máximo de personas que estuvieron en las UCIs fue el 2 de abril con, creo recordar, que es en torno a 230 personas ingresadas, que además fue de cierta manera escalonada. Los últimos días de marzo fue mayor el número de ingresos en las camas de UCI de Áraba,
Después hubo más de forma simultánea necesidades con 4 días de decalaje en los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa. Como mencioné desde un principio, nosotros el estadio 2 era aumentar el número de personas en las propias áreas que eran ya UCIs, para aumentar el número de personas tratadas. Y el escenario 2 y 3 hacía una extensión en los propios hospitales en áreas con total seguridad para estas. Le puedo también decir que siempre hemos tenido un colchón, vamos a decir, y una capacidad de incrementar en todos nuestros territorios en torno a un 20-30%, y el escenario 4 inicialmente se precisó en la zona de Álava, pocos días, pero con total seguridad por un periodo muy corto y con una capacidad de incremento suficiente. Por lo tanto, le puedo decir que nuestro escenario de máxima ocupación alcanzaba en torno a las 400 camas y, como le he dicho, estuvimos en torno a las 230. La distribución, también hubo un momento que se reforzó el Hospital de Cruces con una UCI de apoyo en el Hospital de Urduliz. Le quiero decir que han sido medidas para mantener una capacidad asistencial y que han mostrado ser totalmente efectivas en todos los territorios. Y ya una última cuestión, en este caso sobre las medidas de desescalada. A partir de la semana que viene ya podrán salir las niñas y los niños. Le piden que argumente por qué Euskadi es partidario de dejar salir a hacer deporte y en qué términos. Bueno, esto es un tema que le corresponde y mañana va a tener la oportunidad el propio Lehendakari, y el domingo, que también hace sus presentaciones públicas, pero lo que yo siempre quiero recordar desde el punto de vista de la salud es que estamos en un momento de emergencia sanitaria por el COVID-19, pero esta epidemia tiene consecuencias que van más allá de la propia infección por el virus. Sabemos, y el Departamento y Euskadi ha sido siempre modélico en su lucha por promover el ejercicio y una dieta saludable. Y por este motivo creemos que en estos momentos también hay que recordar el valor del ejercicio físico en toda la ciudadanía y en todas las personas. Hemos promovido que se realice actividad en casa, dando en ocasiones instrucciones, pero creemos que esto tiene mucho valor. Y luego tenemos otra parte, que es el componente psicológico. Creemos que también tenemos que reforzar, y que es algo que se debe valorar, al igual que lo hacemos cuando pensamos en nuestras personas mayores, las más vulnerables. Por lo tanto, le quiero decir que a la hora de dar recomendaciones tenemos que mirar el conjunto de la salud de la población y también ir valorando las consecuencias de cada medida en aspectos directos del COVID, pero también en otros, como la forma física, la salud y aspectos psicológicos. Eskerrik asko bioi, hauek izan dira laburbilduz jaso ditugun galderak. Estas han sido las principales preguntas que nos han trasladado los medios de comunicación. Gracias a los dos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.